Entonces, ¿qué tenemos en conceptualización? Es importante, hay dos más para entrar. Están todos, ¿no? Bien. Doutor, vai grabar la clase? Bien. Hay que conceptualizar terminología y una de las cosas más importantes es tener en cuenta cuando hablamos de enfermedad cerebrovascular. La palabra enfermedad, ustedes saben que es un conjunto de entidades clínicas, o sea, síntomas y signos que a nivel encefálico pueden causar un compromiso neurológico, pero debido a un daño vascular patológico, no normal, ¿sí? Como parte de un cuadro llamado enfermedad. Hablar de enfermedad es diferente que hablar de ataque. Entonces, si ustedes ven, ACV generalmente lo tenían entendido como un accidente. Los accidentes, por lo general, son eventos que realmente no están esperados y, por lo general, ataque se refiere a un síndrome clínico de rápida aparición de un déficit neurológico focal, no del tipo convulsivo, ¿sí? Y generalmente tiene un tiempo de duración. Cuando es menos de 24 horas, es un evento vascular isquémico transitorio, es un AIT. Y cuando esto se prolonga por más de 24 horas, ya podemos considerarlo un ataque cerebrovascular. Sin embargo, en esto de las horas hay que tomar en cuenta ciertos detalles, ¿sí? En otra terminología hablamos de que pueden existir de dos tipos. Uno, el que es isquémico por deprivación de sangre a un territorio cerebral o a un tejido neuronal cerebral. Y el otro tipo que es el tipo hemorrágico. Un tipo hemorrágico, ustedes pueden tener una extravasación de sangre del componente intravascular, ya sea intraarterial, que es lo que generalmente ocurre, o intravenoso, o intramalformación, desde ese espacio, desconectando vías neuronales hacia el cerebro y generando igual un daño por el contenido, que es la sangre. Por lo tanto, un mecanismo de presión, no de retiro de circulación. Entonces, si ustedes ven en esta pequeña gráfica, hablando de porcentajes, aproximadamente entre el 85 y el 90% de los eventos cerebrovasculares corresponden a un evento embólico. Disculpen un segundo. ¿Aló, Nelva? No. No me urge. La hija va a viajar a Suiza y quiere dejarla a la paciente más o menos organizada. Y yo puedo esperar hasta 2 semanas si tú quieres sin anticonvulsivante, puedo utilizar una benzodiazepina. ¿Ya? Exacto. Sí. Ya. El levetiracetam, ¿no? Sí, yo también pienso. Perfecto. Ya. 100 puntos. Estoy de acuerdo. Perfecto.
Excelente. Nelva, te agradezco muchísimo. Ya, yo los voy a ver el viernes en la consulta. Te agradezco mucho. Pasa buenas noches. Que descanses. Chao, chao. Bien. Entonces, la idea cuando hablamos de porcentajes, si ustedes ven acá, la parte isquémica corresponde entre el 85 y el 90%. La parte hemorrágica por ruptura de un vaso intracerebral corresponde más o menos entre un 7 y 10%. Y a veces entre un 3 y un 5% puede ocurrir una hemorragia subaracnoidea. La hemorragia subaracnoidea es un tema aparte, pero está incluido dentro de los eventos cerebrovasculares o los ataques cerebrovasculares. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces tiene que ver con un vaso anómalo, como por ejemplo un aneurisma cerebral. Pero hay un porcentaje de pacientes que se acerca al 13% que hace una hemorragia subaracnoidea sin necesidad de tener un aneurisma, ¿sí? Entonces, estos son los tres grupos y su distribución. Y obviamente los espacios, o sea, la isquemia significa que un vaso se ocluye, se tapa, vulgarmente hablando. La hemorrágica, de que un vaso obviamente extravasa o se rompe, hablando vulgarmente. Y la hemorragia subaracnoidea es un lugar específico que es antes de haber penetrado la aracnoides hacia los surcos que tiene el cerebro. Antes de eso se produce una ruptura en los vasos grandes iniciales, como por ejemplo la arteria carótida interna o los inicios del polígono de Willis. La oclusión de un gran vaso generalmente no es completa. Es muy difícil que yo pueda ocluir un vaso sanguíneo porque el cerebro tiene a veces algunos detalles que tienen que ver con el desarrollo de estos eventos. Por eso algunos de los eventos, a pesar de que inician con una pérdida completa de la parte motora, una hemiplegia, digamos, una pérdida total del lenguaje, pueden durante las horas ir progresando y quedar solamente una hemiparesia y una disartria, ¿sí? Y quedar un infarto pequeño. No siempre la zona infartada va a ser la que quedó sin sangre, porque depende esto mucho de la duración. A veces el trombo, el émbolo, lo que va a hacer es ocluir durante un tiempo y luego liberar un poco de espacio para que pase un poco de sangre, pero no logra restablecer al 100% la circulación. Depende también si este paciente no tiene un buen feedback de control de presión arterial y si hace una isquemia, el cerebro a veces, en vez de reaccionar subiendo la presión y obteniendo mayor cantidad de volumen de sangre, lo que hace es demorarse en la subida de la presión arterial. Entonces, si yo tengo un evento isquémico y de paso tengo una hipotensión arterial, obviamente la oclusión va a ser mayor. Si está en un lugar donde no existe mucha circulación colateral, entonces va a suceder lo mismo. No va a haber alguien que ayude, pero si hay buena circulación colateral, las demás arterias que no están ocluidas intentan devolver esa presión de perfusión cerebral a través del volumen cerebral a esa zona infartada. Se dice que los pacientes con hiperglicemia también pueden tener un peor pronóstico en el sentido de la mayor cantidad de oclusión y obviamente a mayor temperatura, mayor problema. A esto me refería. Yo puedo iniciar con una zona dependiente de la arteria cerebral media, como en el ejemplo superior izquierdo, pero terminar solamente con el punto rojo, ¿sí? O si yo tengo factores de riesgo, como por ejemplo hiperglicemia, hipertermia, hipotensión, yo puedo ampliar esa zona roja, que va a ser un infarto pequeño, y convertirlo en un infarto completo de todo el tronco de la arteria cerebral media. Cuando hablamos de estos flujos y estos términos, hablamos de valores. El flujo sanguíneo cerebral es lo más importante, es el flujo de sangre, ¿sí? En cantidad, o sea, en ml o centímetros cúbicos, que va a pasar por cada 100 gramos de cerebro por cada minuto transcurrido, ¿sí? Generalmente, cuando esto está entre 50 y 60, se dice que yo tengo una reología normal, tengo un control fisiológico normal de flujo. Y cuando esto, por un infarto, por una isquemia, por una dificultad para llevar la sangre a través de esa arteria, disminuye entre 20 y 30 cc por 100 gramos por minuto, ocurre una pérdida de actividad eléctrica. Entonces, es ese momento donde el paciente puede perder la parte motora, tanto para el lenguaje, para la parte motriz, la motricidad, pero no es sino hasta que llega a un valor tan bajo como 10 cc por cada 100 gramos, donde realmente se activan los mecanismos de muerte cerebral, de muerte neuronal, de muerte celular.
Entonces, de esto yo saco un término que es la zona de penumbra, ¿sí? Esa zona de penumbra es la que tiene interés para mí porque yo como médico, yo como intensivista, como médico de emergencias, como internista, como médico familiar, que estoy viendo un paciente con un ataque cerebrovascular, no puedo hacer mucho por el vaso que se tapó en ese momento. Lo que sí puedo hacer es regular estos factores de riesgo para que esta zona de penumbra, que es la zona que está entre 20 y 30, con un flujo sanguíneo cerebral de entre 25 y 50% de lo normal, ¿sí? No se infarte, no llegue a menos de 10 y se produzca un infarto, un área isquémica grande. Entonces se dice que a pesar de haberse producido esta isquemia, el tejido neuronal puede sobrevivir aproximadamente entre 2 y 4 horas, con un promedio de 3 horas, si se restituye la perfusión a tiempo. ¿Ya? Eso es muy importante. O sea, la teoría dice que después de 5 horas de transcurrido el evento, si el evento fue a las 5 de la mañana y el paciente llega 5 horas después a un servicio de emergencias, entonces es muy probable que a las 10 de la mañana ya no haya mucho que hacer por ese paciente, más que mandarlo a rehabilitación, disminuir la presión arterial con calma y hacer medidas de soporte. Pero si ese paciente llega antes, tal vez podamos hacer algo para preservar ese cerebro en el área de penumbra, ¿sí? Este fallo en el soporte de membrana, cuando existe una disminución del flujo sanguíneo cerebral, hace que también fallen los canales de energía, aumenta el glutamato extracelular y este va a ser el mecanismo fisiopatológico a través del cual se va a producir la lesión y se va a ampliar la lesión isquémica y de daño celular. Con la entrada de calcio, cloro y sodio y la salida de potasio se destruye completamente esta membrana y esta célula en sí. Este ya es el daño neuronal irreversible que generalmente se produce después de las 4 horas. Pero microscópicamente una necrosis pura de coagulación puede llevar entre 6 y 12 horas después de iniciado el evento de isquemia. Pero la célula en sí inicia un proceso automático de muerte a las 2 horas de haber ya percibido de que el flujo sanguíneo cerebral no es suficiente como para mantener la membrana y mantener las organelas funcionando. Entonces, la misma célula intenta hacer un kamikaze, pues destruirse, para no provocar mayores problemas, ¿sí? Yo puedo también dividir en categorías esto, no solo hemorrágico e isquémico, pero el isquémico también lo puedo subclasificar en trombótico, en embólico o cuando hay una hipotensión del paciente, o denominarlo también global, que es de todo el cerebro. Todo el cerebro disminuye la capacidad de mantener un flujo sanguíneo cerebral. Entonces, el trombótico, por ejemplo, los ejemplos más claros están en la arteriosclerosis, donde estos acúmulos de láminas en la parte interna de la arteria se van a desprender y van a provocar un trombo, ¿sí? Otros que pueden producir este tipo de origen son, por ejemplo, la displasia fibromuscular, una arteritis, que es una inflamación. En esto puede haber arteritis de carótida o de arterias más superficiales. La disección vascular, que es algo frecuente también en personas que practican deportes de contacto o personas que también pueden estar haciendo algo tan sencillo. Hay pacientes, por ejemplo, que empiezan a nadar en un día de entrenamiento común, empiezan a hacer calentamiento y una vez se botan a la piscina y empiezan a nadar, al llegar a la otro borde, al otro lado de la piscina, sienten que no pueden nadar con el lado izquierdo y empiezan a hundirse. O un paciente que he tenido que estaba persiguiendo una gallina y pierde la fuerza inmediatamente en el hemicuerpo de un lado. O pacientes que simplemente están hablando por el celular, haciendo un mecanismo de extensión de un lado del cuello, y que alguna susceptibilidad les permite hacer una disección, una ruptura de la parte interna de la adventicia, de la parte interna de la arteria, y entre la capa externa muscular e interna se acumula sangre y eso va a ocluir el vaso sanguíneo y puede originar trombos que van a ir más allá a ocluir completamente ya el vaso, ¿no? Mientras más delgado, más posibilidades de ocluirse. Y la hipercoagulabilidad. El embólico obviamente es diferente, generalmente está relacionado con las placas de arteria carótida interna o
las cavidades cardíacas izquierdas que pueden producir por diversos motivos, como por ejemplo una fibrilación auricular o ventricular o auricular, pueden producir una generación de un remolino dentro de la cavidad cardíaca y esto activar el sistema de coagulación y originar un trombo, ¿no? Entonces estos émbolos tienen dos fuentes importantes, o cavidades cardíacas o directamente arterias, como por ejemplo las placas en arteria carótida interna. Bien. Y por último, el de hipotensión global no es tan focal porque sucede que disminuye tanto el flujo debido a que la presión no es suficiente como para mantener un flujo correcto de cantidad de sangre. Y esto va a producir un tipo de infarto diferente. Es un infarto no tan focal, no tan de una arteria, porque no es una arteria la que se tapa, sino es que falta sangre en todas las terminaciones arteriales que van al cerebro. No todo el cerebro es vulnerable a este tipo de injuria, ¿sí? Hay zonas del cerebro que pueden tolerar mucho más esta injuria de disminución del flujo sanguíneo cerebral y hay otras zonas que no toleran ni siquiera volúmenes de 20 ml, por ejemplo, y activan la apoptosis directamente. Generalmente son en hipocampo, en corteza cerebral y en la corteza cerebelosa las células más sensibles que hay. Y todo esto tiene que ver con la cantidad de glutamato que tienen. Ustedes saben que el glutamato actúa como un radical libre que puede también patrocinar o promover la ruptura de la membrana celular. Entonces, estos lugares son los que concentran la mayor cantidad de este neurotransmisor y por lo tanto al liberarlo, estas zonas pueden producir un daño mayor. Hay otro problema que es la restitución. Mi objetivo es restituir esa sangre que no está llegando a ese lugar porque está bloqueado, porque está tapado el vaso. Entonces, sin embargo, también yo me arriesgo que al restituir, al volver a hacer transitar la sangre por ese vaso que está dañado, yo puedo ocasionar también una ruptura, ¿sí? Eso es muy importante porque al restaurar el flujo, ese vaso alguien lo tenía que alimentar y como ha perdido esa capacidad en esa zona, puede volverse muy frágil y pueden morirse las células musculares también que lo componen y estructuralmente esto al recibir mayor presión se va a romper y voy a transformar algo que era isquémico, lo voy a transformar en algo hemorrágico y a esto se denomina transformación hemorrágica de los infartos cerebrales, ¿sí? Esto es muy importante. Entonces el edema también es otra cosa que al hacer un flujo sanguíneo cerebral muy alto y no tener buenas membranas celulares, yo puedo promover el edema cerebral en la restitución, ¿sí? Entonces, si yo tengo una zona embólica y yo hago un infarto y yo vuelvo a restaurar el flujo y aumento la presión en ese lugar, yo corro el riesgo de romper, ¿sí? Y convertirlo en algo hemorrágico o aumentar el edema. Entonces, también es un riesgo restituir el tránsito de sangre, el flujo de sangre. No solo en los adultos mayores suceden estos eventos. Ustedes saben que un evento es algo esperable, no es un accidente. Los ataques cerebrovasculares generalmente son eventos que están programados y generalmente tienen factores de riesgo. Por eso en algunas ciudades, por ejemplo, de países muy desarrollados, una vez que cumplen cierta edad y tienen ya un factor de riesgo relacionado con la edad, y a eso suman otro factor de riesgo, como por ejemplo obesidad, hipertensión arterial, diabetes, u otro factor de riesgo, generalmente se van a vivir muy cerca de lugares donde pueda obtener atención rápida de estos sistemas de atención cerebrovascular, ¿sí? Pero los jóvenes también pueden sufrir esto por cardioembolismo. Hay personas jóvenes que tienen arritmias cardíacas y no conocen, no saben que la tienen. Lo que les expliqué, la disección arterial en jóvenes que están nadando, hablando por celular o haciendo algún tipo o recibiendo un golpe por un deporte de contacto, pueden hacer estas disecciones, acumular sangre entre la lámina externa e interna de la arteria y de ahí liberar trombos. La migraña con aura, que tiene que ver con un mecanismo de vasoconstricción, también puede ocasionar un ataque cerebrovascular. Obviamente el consumo de drogas, en el caso de la cocaína, está relacionado también con eventos isquémicos y algunos estados de hipercoagulabilidad y obviamente aterosclerosis en jóvenes también es posible tener. Sin embargo, en menores de 55 años, que son la población joven,
solo 10% son causados por estas alteraciones vasculares arteriales como la arteriosclerosis, ¿sí? En la parte clínica del ataque cerebrovascular, obviamente, como hemos dicho desde un principio, esto es la característica más importante, es que es de inicio brusco. Esto inicia de forma brusca, no es tan lento y progresivo, sino brusco. Ahora, esto progresivo significa que a veces el paciente puede mostrar signos de, si no es una zona tan elocuente y yo quito la vascularidad, entonces puede que la zona elocuente demore un poquito en hacer una isquemia y esto se convierte en algo progresivo, pero generalmente es brusco en más del 50% de los pacientes. Y generalmente se acompaña de un déficit focal. ¿Qué significa un déficit focal? Un déficit neurológico focal que puede ser motor o sensitivo. En este caso, en primer lugar, tenemos la disartria, que es una dificultad para poder articular bien las palabras, ¿sí? Disfagia, una dificultad para poder tragar, por ejemplo, su propia saliva. Una hemianopsia, que es una alteración del campo visual, como han visto en pares craneales. O, obviamente, la parte motora, una hemiparesia, una monoparesia, una hemiplegia, una monoplegia. Ataxia también, una dificultad para iniciar o para continuar con el movimiento de la marcha. Algunas pérdidas sensoriales, torpeza, que es una característica, a veces una diadococinesia cuando es de fosa posterior. Y en el 8 ustedes ven conciencia interrogado porque cuando ustedes ven que el paciente hizo un déficit motor, por ejemplo, una hemiparesia, pero perdió también la conciencia, existe una probabilidad muy alta de que esto pueda ser hemorrágico. En la parte isquémica es muy poco frecuente que se acompañe de pérdida de conciencia. Entonces eso ya debe guiarme a mí de que no es isquémico, sino hemorrágico. Hay signos de alarma que hay que tener en cuenta, sobre todo familiares y pacientes que tienen factores de riesgo, como los que hemos dicho. Adormecimiento, debilidad en la cara, brazo, pierna, esto tiene que ver con la parte sensorial del hemicuerpo. Confusión o desorientación de forma súbita, esto también está relacionado con una deprivación de sangre a nivel cerebral. La dificultad para establecer todo el campo visual completo de forma súbita, ¿sí? Una dificultad para la marcha, como hemos dicho, o sensación de vértigo, inestabilidad, falta de coordinación, eso muchas veces en la parte cerebelosa o de fosa posterior, y algunas cefaleas sin causa aparente. Cefalea sin causa aparente y de forma súbita generalmente está asociado más a un evento hemorrágico más que a una isquemia. Entonces, en algunas guías para estos pacientes se da esto, ¿no? Si generalmente no puede reír bien y tiene una alteración de un lado de la cara, o si al levantar ambos brazos uno de ellos no se levanta bien, o si al hablar tiene esta cuestión de que no puede repetir las frases porque tiene dificultad para coordinar las palabras, entonces entra en juego esto del tiempo, ¿no? Que hay que activarlo rápido. ¿Por qué? Porque esto al final se convierte en una enfermedad incapacitante. Muchos de los pacientes con un ataque cerebrovascular terminan en silla de ruedas o dependientes de sus familiares, ¿sí? Y no todos ellos son pacientes de 80 a 90 años. Hay muchos pacientes, como ustedes han visto, de 55, de 57 años que todavía tienen actividad laboral, todavía trabajan, muchos son médicos, por ejemplo. Ustedes a los 57 años, 60 años van a seguir dando consulta, van a seguir operando, ¿sí? Entonces, es una enfermedad incapacitante. La mortalidad, cuando es en relación a infartos lacunares, que son infartos muy pequeños, ¿sí? No son de vasos grandes, puede llegar al 2.5%, que es muy, muy baja. Pero si son territorios mayores, como por ejemplo arteria cerebral media, arteria cerebral posterior, carótida, esto se puede elevar fácilmente hasta un 80% en relación a mortalidad. En morbilidad es mucho mayor, ¿sí? Los estudios que se pueden pedir ante la sospecha de un paciente que haya tenido alguno de estos hallazgos clínicos, yo puedo solicitar una tomografía. Sin embargo, la tomografía depende del tiempo. Si yo hago una tomografía dos horas después de iniciado el cuadro, es muy poco probable que yo pueda ver, pero es importante hacerla. ¿Por qué? Yo no voy a esperar 6 horas a decirle, no, vamos a esperar a que se establezca el infarto y realmente podamos verlo. Porque puede ser una hemorragia. Y si es una hemorragia y el paciente tiene una alteración, por ejemplo, hipertensión arterial y arritmia cardíaca y está produciendo trombos,
o una valvulopatía, entonces yo necesito anticoagularlo y no puedo anticoagular a un paciente que está con una hemorragia cerebral. Entonces, si yo conozco la fuente rápidamente, yo puedo evitar problemas. El hecho de que no tenga nada en la tomografía no significa que no se esté infartando. El infarto, como les dije, puede demorar un tiempo en aparecer en las imágenes de tomografía cerebral simple, ¿ya? Sin embargo, esos pacientes requieren un simple electrocardiograma, si es posible un ecocardiograma, si es posible, y yo estoy dudando porque es un paciente joven de que tenga una disección, ha tenido un antecedente de un deporte de contacto o de un movimiento brusco antes del evento, yo puedo pedir un Doppler también de vasos carotídeos, generalmente arteriales, no venosos. Obviamente, sangre de rutina debo pedirla. Y hay ciertos estudios avanzados que yo necesito hacer, como por ejemplo una resonancia magnética. Si el paciente llega, hace una hora ocurrió el evento, lo trae la familia, es un paciente que realmente tiene 58, 59 años, trabaja, es jefe de una empresa o es, no sé, pues el jefe de medicina interna en el hospital que ustedes trabajan. Ese paciente tiene mucho valor para la sociedad, entonces yo debo ejecutar el protocolo de resonancia magnética muy rápido. Para la resonancia, especialmente cuando la ejecuto con difusión y contraste, me puede mostrar un infarto antes de que aparezca en la tomografía. Eso es importante, ¿sí? La angiografía o angiotac, angioresonancia, puede también mostrarme dónde está exactamente el trombo, en caso de que sea un trombo, en caso de que el paciente tenga hipercoagulabilidad y yo quiera retirar el trombo. Puedo hacer un cateterismo, una angiografía de cateterismo y retirar, hacer una trombectomía. Eso también es posible y restituir el flujo sanguíneo por ese lugar. El ecocardiograma transesofágico requiere un poco más de preparación, por lo tanto es un estudio avanzado. El Holter también, en un paciente que yo ha hecho un evento, no es un evento tan grave, pero tengo mis dudas de que sea de origen cardioembólico, entonces yo debo ejecutar un Holter si el electrocardiograma ha salido normal y no estoy seguro si tiene o no una arritmia cardíaca. El éxito del tratamiento en el ataque cerebrovascular está en reconocer los síntomas tempranos. Entonces, ustedes me dirán, claro, pero ningún familiar espera que suceda esto. Por el contrario, si yo tengo mi familiar, por ejemplo, mi papá, que tiene obesidad, un punto a favor, tiene la edad suficiente, 2 puntos a favor, tiene, por ejemplo, alguna enfermedad como hipercoagulabilidad, 3 puntos a favor, tiene una arritmia cardíaca que no es tan fácil tratarla y no ha surtido mucho efecto con el tratamiento y ha cambiado varias veces de medicamento. Yo ya sé que en cualquier momento esto puede ocurrir. Si tengo un paciente hipertenso y que está anticoagulado por un problema cardíaco o porque le han puesto alguna prótesis o por algún motivo, también este paciente tiene una cuenta regresiva para poder tener un evento vascular, no isquémico, pero sí hemorrágico, un ataque cerebrovascular hemorrágico en cualquier momento. Entonces es una cuenta regresiva, es como una bomba de tiempo. Y los familiares son parte importante en la consulta oportuna. Vamos a suspender esta sesión y vamos a iniciar otra para terminar. Bueno.